Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Puede leerlo conmigo en la pantalla, por favor. Vamos todos a concentrarnos en lo que Dios tiene hoy para decirnos. Dice así: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Cierre sus ojitos y levante su mano derecha al cielo, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, así como tu mano se apoderó del profeta Ezequiel, yo necesito que tu mano hoy se apodere de mí y que yo pueda recibir en el nombre de Jesús todo lo que has planeado darme hoy. Hoy estoy dispuesto para que me hables, para que me bendigas y para que me ayudes a crecer y avanzar con tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y usted dice amén, y le damos un aplauso enorme a Dios para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero que me pongan el versículo hoy, el texto mejor de estos 3 versículos, por favor, que me lo pongan en pantalla, porque hoy vamos a hacer una exégesis del texto. ¿Qué es una exégesis? Es la correcta interpretación de un texto de la palabra. Nada de lo que la Biblia pone en sus letras, en sus caracteres, es al azar. Dios planeó que todo lo que estuviera ahí en la palabra fuera especial y fuera lo que nosotros necesitamos leer y necesitamos aprender. Así que ahí está el texto. Note lo siguiente: dice, el 31 de julio, una fecha específica, de mis 30 años de vida, la edad del profeta, dice, me encontraba con los judíos en el destierro, un escenario totalmente hostil, junto al río Quebar. Está hablando del lugar donde estaba el profeta cuando empezó la inspiración de Dios para este libro. Y dice, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. ¿Por qué Dios permite que en este texto estén fechas, esté la edad del profeta, esté la edad de la persona en mención que estamos hablando hoy, que es Ezequiel? También habla de lo que era su ocupación. Dice, mensaje al sacerdote Ezequiel. Pero ¿cómo así, pastor, si estamos hablando de un profeta? ¿Cómo así que el sacerdote Ezequiel? Mire, en un principio, el que hoy conocemos como el profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores de la palabra, llámense profetas mayores por la cantidad de sus escritos, por el contenido de sus libros. Ezequiel, uno de los profetas más recordados y conocidos hoy, su libro tiene 48 capítulos, uno de los profetas que más ha escrito. Hoy lo recordamos por unas profecías tremendas, un profeta escatológico, profetizó para su tiempo, pero también hoy, después de miles de años después, seguimos hablando del profeta. A mí me llama la atención algo que dice, mensaje al sacerdote Ezequiel. ¿Por qué si estamos predicando y hablando de un profeta, la Biblia lo menciona sacerdote? Mire, resulta que Ezequiel en un principio iba a ser sacerdote. ¿Por qué menciona su edad? Porque a los 30 años de edad los sacerdotes se ordenaban, se oficializaban como sacerdotes. Ellos se preparaban toda su vida para el sacerdocio. Comían diferente, vivían diferente, vestían diferente, estudiaban la Biblia constantemente. Los sitios donde se desarrollaba su niñez, su infancia, era especial. Ellos eran apartados para el servicio de Dios. Se preparaban toda su vida, se consagraban toda su vida para que cuando llegara ese día, a los 30 años, ellos se pudieran ordenar. Cuando llega el día, los 30 años del profeta Ezequiel, Ezequiel era un esclavo. Ezequiel se encontraba
en el destierro en Babilonia. Era un prisionero de guerra, un secuestrado. Imagínese ese escenario. Se prepara toda su vida Ezequiel para ser un sacerdote, y cuando llega el día, dice la Biblia que se encuentra junto al río Quebar. Dice la Biblia que se encuentra recibiendo unas visiones de Dios. Pero usted se imagina lo que sentía Ezequiel cuando llegó el día de poder ejercer lo que se preparó por tantos años. ¿Cómo se sentía este hombre al saber que lo que soñó, que el plan, que su proyecto de vida no iba a ser posible? Tal vez usted en este 2025 llega y empieza el año diciendo: pastor, le cuento que yo me siento casi que igual que el profeta Ezequiel. No estoy junto al río Quebar, estoy en la iglesia hoy diciendo: Señor, siento que mi hogar fracasó. Señor, yo siento que mi familia fracasó. Yo siento que mi proyecto de vida se vino abajo. Pero escúcheme bien esto. La Biblia dice, casi que en la mitad del texto: me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando de pronto se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. Y dice que el Señor le da un mensaje al sacerdote y la mano poderosa de Dios viene sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas cosas que usted planeó tal vez no se dieron. Tal vez usted está pensando que este es el final de su proyecto, de su plan, de su hogar, de su vida, de su noviazgo, de su matrimonio, de su empresa, así como lo pensaba Ezequiel. Pero la mano de Jehová vino sobre Ezequiel, y estoy seguro que la mano de Jehová viene sobre usted y sobre la iglesia en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos planes que usted piensa que murieron, no han muerto, simplemente que Dios tiene unos planes diferentes para usted. Ezequiel soñaba con ser sacerdote, pero Dios tenía para él una vida de un profeta. ¿Qué quiere decir eso? Un sacerdote, su actividad sacerdotal demoraba de 30 a 40 años, pero un profeta sus profecías podían alcanzar generaciones. Tanto así que al hoy, después de miles de años, seguimos hablando del profeta Ezequiel. Para que usted se haga una idea, Ezequiel fue el profeta que vio la visión donde el Señor le dice: profetiza a esos huesos secos, y esos huesos secos cobraron vida. Para que usted se haga idea de qué capacidad profética le entregó Dios a ese hombre. Y yo estoy aquí para decirte que en medio de la prueba más oscura, de los escenarios más difíciles, de los momentos más turbios de la vida, como estuvo Ezequiel un día frente al río Quebar, tal vez deshecho, diciendo: ¿qué pasó con mi proyecto de vida? Tal vez usted vino aquí sintiéndose un fracasado, sintiéndose que las cosas no se le dieron. Pero hoy, así como la mano de Jehová vino sobre Ezequiel, la mano de Jehová viene sobre la central y te dice el Señor: yo no he acabado contigo. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso fuerte al Señor. Mira, y por eso le llamé al título de nuestra predicación hoy. Yo quiero que usted lo diga fuerte después de nuestra introducción. Yo quiero que diga el título con fuerza. Dígalo conmigo: con Dios. No, pero cuidado, se hernia. Con Dios yo puedo volver a empezar. ¿Sabe? Dios no necesita de nada ni de nadie para poder empezar con usted otra vez. Hay gente que tal vez en el 2024 perdió mucho. Tal vez usted viene aquí y dice: pastor, yo perdí hasta la fe. Pero déjeme decirle que Dios hoy puede volver a empezar con usted. Ezequiel se encontraba en el espacio más hostil. Ezequiel, después de haberse preparado como sacerdote, las personas más importantes después del rey en la nación de Israel, después de haberse preparado toda su vida, llega el momento que había esperado por 30 años y se encuentra en un lugar siendo esclavo y un prisionero de guerra. Pero ¿sabe qué entendí yo en este texto? Que Dios no necesita de un lugar específico, que Dios no necesita de un gobierno específico, que Dios no necesita
de nadie específicamente, que Dios solo necesita que usted reciba la palabra que Él ha preparado para usted hoy, para volver a empezar. Tal vez el 2024 no fue tu mejor año y empezaste diciendo: pero ahora ¿qué voy a hacer? Viniste con el hogar vuelto nada, viniste con los hijos atrapados todavía en la drogadicción, en el vicio, y dices: ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de mi hogar? ¿Qué será de mi empresa, de mis hijos? Tal vez viniste con un déficit financiero tremendo, las cuentas en rojo, el hogar vuelto nada. Pero con Dios usted puede volver a empezar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu familia, puede restaurar tus hijos, y puede de la nada volverte a levantar, porque en medio del fracaso con Dios tú vuelves a empezar. Alguien dice amén a eso. Este 2025 usted lo puede empezar con pie derecho y decirle al Señor: así como Ezequiel tú lo levantaste con cosas mayores, también lo puedes hacer conmigo. A veces las cosas que nosotros queremos, los planes que nosotros tenemos, no son los planes de Dios, son muy diferentes. ¿Qué quiere decir eso, querida iglesia? Que tal vez usted está diciendo: pastor, yo terminé con ese novio o con esa novia, yo me quería casar con él o con ella. Y Dios te dice: no, es que te vas a casar, pero no con él. Ezequiel había sido llamado a ser sacerdote, y Dios le dice: no, yo sí te voy a usar, yo sí tengo un llamado para ti, pero no vas a ser sacerdote, te voy a entregar algo más poderoso, vas a ser profeta. Ezequiel profetizó de la nueva Jerusalén. Ezequiel profetizó del Mesías. Ezequiel profetizó de que estaríamos aquí sentados. Ezequiel tuvo visiones donde le dijo a los huesos: cobren vida. Mira, llegará el momento que todo lo que has vivido te llenará de bríos, de experiencia, de llenura de Dios, al punto que tú le profetizarás vida a tu familia y vida a todo el que te rodea. Esto que estás viviendo solamente son experiencias de vida para formarte, para ayudarte, para levantarte y para llevarte al nivel que Dios quiere darte. Hay cosas que las vistes como un fracaso, pero Dios usa el fracaso como una oportunidad para que aprendas, para que te levantes, para que crezcas, para que progreses. Este 2025 no es para mirar atrás y mirar el pasado. Este 2025 es para escribir una nueva historia, es para volver a empezar. Hay gente que perdió mucho en el 2024, y yo vine a decirte hoy que tú puedes volver a empezar este 2025, que no tienes por qué rendirte, que no tienes por qué sucumbir, que no tienes por qué caer. Yo vine a decirte hoy que con Dios usted vuelve a empezar. Aún en medio de la más lúgubre prueba, usted se puede levantar hoy y alcanzar lo que Jehová de los ejércitos tiene para nosotros. Alguien dice amén. Yo le vine a decir hoy que así como Ezequiel no pudo ser un sacerdote, tal vez Dios tuvo un llamado más poderoso para él. Dios también tiene llamados poderosos para usted. Lo intentaste de alguna u otra manera y no se te dieron las cosas. Eso no quiere decir que nos rindamos. Eso quiere decir que Dios tiene cosas mejores para ti. Dios tiene un propósito y tiene una dinámica de vida para cada uno de manera diferente. Lo que Dios tiene para usted no es lo mismo que tiene para su hermano o su tío, o para los hermanos en la iglesia. Dios tiene propósitos enormes para usted. Y lo que perdiste en el 2024, aunque duela, simplemente son excusas para Dios poderte levantar y poderte bendecir. Dígalo conmigo: con Dios. Y si va a aplaudir, aplauda con ganas. Dígalo conmigo: con Dios yo vuelvo a empezar. Aleluya. Dígale a la persona que tienes al lado: con Dios tú vuelves a empezar. Y ahora levante la mano derecha conmigo y diga en voz fuerte: este 2025, aún en medio del fracaso, aún en medio de la más oscura prueba, con Dios, dígalo más fuerte: con Dios yo vuelvo a empezar. Aleluya. Con Dios volvemos a empezar. Con Dios seguiremos adelante. En ocasiones tenemos la tendencia a pensar que el dolor y las dificultades de la vida pueden ser el final para nuestros sueños y el final para nosotros. No, señor. Lo que usted está viendo como el final, Dios lo está viendo como el principio. Hay cosas que usted pensó que lo derrumbaron, y Dios va a utilizar toda esa sabiduría
todo ese aprendizaje, todo lo que usted ha aprendido para poder levantarse hoy y para darle cosas mejores. Lo que pasa es que hay veces que somos tercos y pensamos que es por allí, y no es por allí, es por allá, por donde Dios quiere. A veces somos más tercos que Jonás. Dios le decía: por acá, mijo, a Nínive, y él a Tarsis, pensando que podía huir del propósito de Dios. El evangelista más efectivo de la historia bíblica, Jonás, huyendo del propósito de Dios. No, hay veces que por ahí no es. Tú sigues intentando con esa muchacha, con esa novia que te desgasta, de esas novias tóxicas. Esos novios tóxicos te desgasta y tú desesperado: me quiero casar con ella, pensando que te vas a quedar soltero, beato. No, Dios lo que te está diciendo, por ahí no es. Dios no le dijo a Ezequiel: no te voy a usar. No, no te voy a usar como sacerdote, te voy a usar como profeta. El sacerdocio demoraba 30 o 40 años de ministerio. Hoy, miles de años después, estamos hablando de las profecías de Ezequiel. Entonces, hay cosas que tú quieres, pero que no son lo que Dios quiere para ti. Hay sueños que tú tienes, pero no son los sueños que Dios tiene para ti. Dígalo conmigo: los sueños de Dios para mí son mejores. Dios tiene a alguien mejor. Dios tiene un negocio mejor. Dios tiene un ministerio mejor. Hay gente aquí en la iglesia sentada que tal vez viene de otra iglesia donde dijo: pastor, yo fracasé, mi ministerio no pudo ser llevado a cabo, no cumplí mis sueños, mis logros. Y hoy está sentado aquí en las sillas de la central, donde los cielos se abren sobre usted y la mano de Jehová está sobre usted, y cosas poderosas vienen para nosotros. Recuerda que lo que para ti es un fracaso, para Dios es una oportunidad para bendecirte. ¿Alguien dice amén a eso? Dele el mejor aplauso. Este es el primer aplauso del 2025 en la iglesia. Aleluya. Por eso quiero hablarte de 3 puntos muy básicos, pero quiero que nunca los olvides y los puedas aplicar a partir de hoy en tu vida. Número 1, con Dios yo puedo volver a empezar. Número 1, desde mi realidad. A veces nosotros intentamos obviar la realidad y nos convertimos en evangélicos, en cristianos muy idealistas. Usted le pregunta a un evangélico si está mal, está enfermo, está en bancarrota. Usted le pregunta: hermano, ¿cómo estás? Y él te dice: mejor que nunca, gloria a Dios, aleluya. No es cierto. La tristeza hace parte de la vida, el dolor hace parte de la vida, las situaciones adversas hacen parte de la vida. Y yo no me voy a parar en este púlpito a mentirte hoy, a decirte que todo está bien, cuando tú vienes llorando por una ruptura, cuando vienes llorando porque las cosas en tu hogar no andan bien, cuando vienes triste porque estás enfermo, porque tienes una enfermedad mental, emocional, porque te diagnosticaron una enfermedad que tal vez te está afectando de manera intensa tu cuerpo. No, yo no te puedo mentir, sí, estamos enfermos. Pastor, yo estoy bien, pastor, yo estoy feliz, pero está endeudado hasta el cuello. Esa es la realidad. La realidad de Ezequiel era que estaba siendo un esclavo, era que estaba frente a un río llorando por aquellas cosas que pudieron ser y no fueron. Este hombre estaba vuelto nada, y tal vez usted vino a la iglesia vuelto nada. Pero a mí me encanta cómo Dios siempre tiene una respuesta para el problema nuestro y para el problema del ser humano. Mientras Ezequiel ya no tenía dónde ir, ya no sabía qué hacer con su proyecto de vida, de repente el versículo hace un cambio y dice: pero la poderosa mano de Dios vino sobre mí y comencé a ver visiones. En ese momento se activa el llamado profético para Ezequiel. Y hoy usted está aquí en la iglesia. Yo no sé cuál es su situación, yo no sé cómo vino aquí a la iglesia hoy, cómo vino a la central hoy, pero sí te puedo decir una cosa, y estoy seguro que la poderosa mano de Dios está sobre ti en esta mañana. Y lo que parece imposible, la realidad que parece imposible que estás viviendo hoy, simplemente cuando se encuentra con la realidad de Dios, la realidad de Dios prevalece. Jesús estaba predicando y cuando le avisan que 5,000 personas tenían hambre. Recuerde que en ese tiempo contaban solo a los hombres, eran muy machistas en ese tiempo, no contaban ni a las mujeres ni a los niños.
Entonces le dicen al Señor: la gente tiene hambre. Y el Señor dice: ¿qué tienen por ahí? Y le traen al Señor 5 panes y 2 pescados. Esa era la realidad. 15,000 personas aproximadamente por alimentar, y solo tenían 5 panes y 2 pescados. Es la realidad. Tal vez su realidad es parecida. Tiene que pagar un sinnúmero de deudas y no tiene muchos recursos en el banco. Cuando le dicen a Jesús: entonces, ¿qué hacemos? El Señor les dice: vayan, repartan. Dígalo conmigo, la realidad de Dios. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas. 12 canastas llenas. ¿Cuál era la realidad? 15,000 personas hambrientas, 7 unidades de alimento, de comida, 2 proteínas, 5 carbohidratos, y hay que repartirlos a toda esta gente. Y el Señor les dijo: tranquilos. Cuando la realidad, escúcheme bien, suya, usted deja de verla como un problema, sino que cambia su perspectiva y comienza a ver la realidad de Dios, Dios usa esa realidad para mostrar los milagros. Yo quiero que usted esta frase la guarde en el corazón. Mira, ¿qué hacer cuando mi realidad es dolorosa? Yo quiero que los muchachos me pongan por favor esa imagen. ¿Qué hacer cuando mi realidad es dolorosa? Pónganmela por favor, chicos. Ya va a salir. ¿Sí están ahí? Bueno, yo la voy diciendo. Ahí va. ¿Qué hacer cuando mi realidad es dolorosa? Hay 2 tipos de dolor: el dolor que hiere y el dolor que transforma. ¿Cuál es el dolor que hiere? El dolor que usted permite que le haga daño, que lo producen las personas que tal vez no nos quieren, las personas que tal vez en algún momento de la vida nos hicieron daño, las personas que nos hirieron. Pero también hay un dolor que hiere por nuestras propias decisiones. Ese no es el dolor que Dios permite. Dios permite un dolor que transforma y que cambia. Entonces, el dolor que hiere viene constantemente. Usted decide si lo deja allí. Y está el dolor que transforma. Él usa el dolor como instrumento de cambio y de renovación. ¿Qué fuera de nuestras vidas si nunca hubiésemos vivido los momentos adversos y dolorosos que todos los que estamos aquí en algún momento vivimos? Levante la mano todos los que han tenido que lidiar con el dolor. Mire, toda la iglesia. El problema, o mejor, la perspectiva debe cambiar. Debemos ver el dolor como una oportunidad de crecimiento. Nadie es más sabio que aquel que teme a Dios y aquel que usa el dolor como una forma de cambio y de transformación. Sin el dolor nunca seríamos transformados. ¿Por qué fue un profeta tan poderoso Ezequiel? Porque tuvo que vivir momentos de dolor. Fue llevado desde su nación, escúcheme bien, a una nación pagana, una nación que a la fuerza los esclavizó. Y en medio del dolor, este hombre aprende que la mano poderosa de Dios es lo único que le puede sostener. En medio de los momentos de escasez, en medio de los momentos de incertidumbre, en medio de los momentos de dolor, es que usted desarrolla el carácter. Su fe se eleva a tal límite que usted entiende que su vida, su familia, sus sueños, su futuro depende de la poderosa mano de Dios. No dejes que el dolor se quede en tu corazón solo para herirte. Deja que el dolor se quede en el corazón, pero para transformarte. El dolor es extremadamente necesario para adquirir carácter y disciplina en la vida. ¿Cuántos quieren que el dolor los transforme? Así que deje de llorar por lo que lo hicieron, por lo que le hicieron, y use ese dolor a su favor. ¿Alguien dice amén? Miren, estos días yo me volví más desconfiado, llamémoslo así, porque a veces uno por confiado le pasan cosas y lo hieren. Entonces, cuando uno utiliza las heridas y las deja ahí para resentirse, para tener rencor, uno pierde el norte de la vida. Pero cuando uno utiliza el dolor y aprende, uno empieza a volverse una persona, no le llamemos desconfiado, una persona más prudente. Cada vez que te hieran, no permitas que esa herida se quede ahí, porque te van a ofender. Pero ¿sabe cuál es el punto? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos que desarrollar? Cuando nos convertimos en cristianos inofendibles. Hay gente que se deja herir con facilidad. No,
Deja que ese dolor, que esos golpes de la vida, que esos golpes de las personas que amas y que confías en ellos, te ayuden a transformarte, a formarte y ser una persona más prudente. El dolor de la vida llegará. ¿Qué hago con la realidad de mi dolor? Lo acepto, lo gestiono y lo utilizo como una herramienta de renovación, de cambio y de transformación. Alguien dice amén. Pastor, ¿qué hago con el dolor de las deudas? Pues aprende a ser mejor administrador. Usted endeudado y sigue endeudado y sigue endeudado y sigue endeudado. Aprende a ser mejor administrador. Pastor, ¿qué hago con el dolor que me dejó ese muchacho cuando se fue? Pues consígase un muchacho serio, por Dios. El dolor te tiene que enseñar. ¿Usted no ve esas muchachas que terminan con el novio y van con otro peor? Y pues después vienen, pastor, ayúdeme. Uno le da ganas de cantarle esa canción. No es mi problema, ¿no? Esa canción por todos lados, ¿no? Ayer mis hijos veníamos en el carro y viene mi hijo mayor. La hermanita, la mamá lo estaba regañando y la hermanita se metió y empezó a cantarle a la hermana y que no se meta, no se meta. Empezó a cantarle y cuando mi hijita de 6 años le dice, no es tu problema, no. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Hombre, deje de ser terco y de abrir el corazón para que lo sigan hiriendo. Utilice el dolor como una experiencia y una herramienta de sabiduría, por Dios santísimo. Ya no sigamos cometiendo los mismos errores. Cuando estemos frente a una situación, recuerde todo lo que ha aprendido usted este 2024 y diga, no, yo no voy a permitir que el dolor acabe conmigo. Por el contrario, esto que aprendí lo voy a utilizar como una herramienta de cambio, de productividad, de trascendencia, de aprendizaje y sobre todo de sabiduría. No permitas que el dolor te hiera. Deja que el dolor te transforme. Alguien dice amén. Te cambie. Que todo lo que te produjo dolor el 2024 sea un canal de transformación y de crecimiento. Aleluya. O pregúntele a Ezequiel, dígame si eso no duele. 30 años el hombre, toda su vida esperando el momento para convertirse en sacerdote. Y cuando llega el día, el hombre era un prisionero de guerra. ¿Cuánto tiempo esperó usted tal vez para casarse? Y hoy tu matrimonio está vuelto un 8. ¿Cuánto tiempo soñó usted con ese negocio? Y parece que el negocio está en bancarrota. Tranquilo, que hoy la poderosa mano de Dios viene sobre usted, sea para ratificar ese llamado, para ratificar ese proyecto de vida, o sea simplemente para mostrarte por ahí no es, es por acá. Porque siempre Dios tendrá cosas mejores para ti. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que prevalezca la voluntad del Señor sobre nosotros. Aló, que prevalezca el propósito que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí sentados, y que usted pueda entender que Dios tiene una respuesta para cada uno de nuestros problemas, tiene una solución, pero también tiene un propósito único que Él estableció para nosotros, y que este 2025 se cumple porque se cumple. Aleluya. No es mi problema si no aplaude, ¿no? Aleluya. Con Dios yo puedo volver a empezar desde mi realidad, desde la verdad, desde los problemas que tengo. ¿Quién dijo que ser cristiano nos exime de las situaciones adversas de la vida? Una de las promesas que Dios nos hizo fue esa: en el mundo tendréis. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que lleguen los problemas y lleguen las dificultades? El problema no es que lleguen, el problema es qué hago con los problemas, cómo los tramito. El Señor dijo ahí en la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. El dolor es necesario para crecer, para avanzar, para ir donde Dios nos quiere llevar. Pero también la felicidad, en lo que un día te hizo llorar, Dios lo utilizará para hacerte reír. Salmo 126: los que con lágrimas sembraron, con regocijo
cosecharán. Alguien dice amén. Tu 2024 tal vez fue para sembrar con lágrimas, pero este 2025 es para cosechar, como lo declaramos el año pasado en nuestras primicias. Este 2025 será un año para dar fruto. Alguien dice amén. Aleluya. Número 2, con Dios puedo volver a empezar desde mi realidad, pero también puedo volver a empezar desde escenarios diferentes. Hay escenarios que usted planeó que no son los escenarios que Dios tiene para usted. Voy a repetir eso. Hay escenarios que usted planeó, que usted le invirtió tiempo, pero no son los escenarios que Dios tiene para usted. Yo pensé que mi proyecto de vida se cumpliría en la costa atlántica de Colombia. ¿Cuántos costeños hay aquí? Levante la mano los costeños. Bendigo a todos los costeños. Aleluya. La mejor comida, la de la costa, la mejor. No, mentira, estamos en Cali, por favor. Hay escenarios que usted planeó que no son por ahí. Yo pensé que mi proyecto de vida se cumpliría en mi tierra y no se cumplió allá. Dios desde muy niño, de una manera que yo no entendía, me trajo a esta ciudad. Y aquí me casé, tengo hijos, sirvo al Señor en esta maravillosa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sirvo al Señor. Escenarios diferentes. ¿Dónde están nuestros hermanos venezolanos? Levante su mano todos los que son venezolanos. Aquí Dios bendiga a toda nuestra gente de Venezuela. Tal vez usted hizo su proyecto de vida allá en Caracas, Barquisimeto, Valencia, y de repente toda la situación, las circunstancias que usted vivió en su país, lo sacaron de ese país. Algunos se vinieron en avión, otros en bus, otros a pie, pero hoy estás aquí en escenarios diferentes. Pero yo vine aquí a decirte algo, que así sea aquí en Colombia, Dios cumplirá su propósito, porque Dios no necesita ni de una ciudad, ni de un país, ni de una nación, ni de un pueblo, ni de un gobierno, ni de nadie. En medio del espacio, del escenario que sea, Dios te va a bendecir. Dios tiene un propósito para usted, lo va a cumplir. Lo que pasa es que a veces los escenarios nuestros no son los escenarios de Dios. Yo tuve 2 novias con que me quise casar. Con una duré 6 años. La pobre lloró tanto cuando terminamos. Lloró tanto cuando me perdió. Estaba enamorado, una barranquillera, estaba tragado. Me fui echando mentiras. Yo soy de Montería, Córdoba. Me fui echando mentiras. Escogí una carrera para estudiar que no lo hubiese en Montería para irme a estudiar a Barranquilla. Eso es muy normal por allá cuando uno se va a estudiar a otra ciudad. Me fui a estudiar, escogí una carrera que no tuviera, que no la hubiese en la ciudad, para estar al lado de la novia. No era por ahí. Y yo creía que me iba a casar con ella. Enamoradísima de mí la muchacha, estaba loca por este costeño bello. Perdón, estoy jugando. Luego me cuadré con otra. Cuando ya terminamos, me cuadré con otra. Tampoco era por ahí, si se da cuenta. Pero soltero no me quedé. Yo fui por lo mío. Por ahí está sentado a mi izquierda. Y llegó mi esposa y me casé. Eran escenarios diferentes. Yo pensé que me iba a quedar en Barranquilla, no me quedé en Barranquilla. Pensé que me iba a casar con esta, no me casé con ella. Era con la persona que Dios tenía para mí. ¿Me hago entender? Tú insistiendo, comprándole iPhones 16 Pro Max a esa muchacha, no es por ahí. Oiga, si algo aprendí yo fue no abrir el corazón al 100%. No, pastor, que yo le compré carro, iPhone 16 Pro Max, la tengo y la muchacha se va con otro. No, terrible. Tranquilo, aguanta, que tal vez ese no es el escenario que Dios preparó para ti. Pastor, pero es que yo tengo mi negocio donde hago las mejores empanadas del mundo, pero está quebrado. Pero tal vez Dios te tiene con arepas, para hacer arepas. De pronto ese no es el escenario. No es escenario de arepas, no es escenario de comida, sino que Dios te tiene una empresa de ropa. Los empresarios que están aquí lo pueden decir. Hay muchos empresarios que quebraron en un negocio y Dios los levantó con otro. ¿Sí o no? Dios te va a bendecir, a veces no en el escenario que tú esperas, sino en un escenario diferente. Mira esta frase que preparé y quiero que la guardes en el corazón. Dios no depende de nada. Él puede hacerte comenzar de nuevo, aún en medio de la más oscura prueba, en escenarios diferentes.
¿Quién iba a pensar que Ezequiel podría ejercer su llamado siendo un esclavo? Pero es que a Dios no lo limita nada. En medio de la esclavitud, Dios lo hizo uno de los profetas más portentosos de la historia bíblica. En medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las limitantes, en medio de los obstáculos, Dios puede cumplir lo que Él le prometió a usted. Dios no está limitado como usted y yo estamos limitados. Dios no está preso de las limitaciones humanas. Él gobierna, y la Biblia dice que el cielo gobierna, y hoy la poderosa mano de Dios está sobre ti diciéndote: usted puede volver a comenzar aún en medio de la nada, como un día lo dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aún de las cenizas me vuelve a levantar. Y yo estoy aquí diciéndote: Dios hoy te vuelve a levantar, aún de las cenizas, aún del problema, aún de la enfermedad, aún de tu pasado, aún de las heridas, aún de las pérdidas. Hoy Dios te vuelve a levantar, y con Dios usted puede volver a empezar. Dígalo conmigo otra vez: con Dios yo puedo volver a empezar. Hay gente que vino hoy diciendo: no, ya, estos son los últimos cartuchos de mi vida. Ay, no, Dios todavía tiene mucho terreno para usted. Dios todavía no ha acabado con usted. En medio del dictamen médico, usted puede volver a empezar. En medio de los comentarios de la gente: no, ese hogar ya no, eso se va a acabar. Y si Dios viene y lo restaura, ¿qué hace uno si hoy llegas a la casa y encuentras a ese esposo cambiado y te dice: ya no voy a tomar más, ya no voy a tomar más trago, hoy voy a serle fiel? Hello. Dios puede cambiar al que sea, y Dios no necesita de nadie para hacer las cosas que Él quiere hacer. Usted está aquí sentado porque es la voluntad de Dios. Y yo sé que este 2025 será diferente para todos nosotros. Será un año del cumplimiento de las promesas de Dios. El Señor no está limitado por las circunstancias. Cuando Él tiene un propósito con alguien, lo cumplirá por encima de todos los obstáculos. Dios tiene un propósito contigo, tal vez en un escenario totalmente distinto, tal vez en un escenario hostil, tal vez en un escenario que no te imaginabas que empezarías en él este 2025. Pero como te lo estoy diciendo, Dios no tiene limitantes y Dios no necesita de nada. Si Dios te escogió, si Dios te quiere bendecir, ¿quién eres tú y quién soy yo, o quién es la gente para impedir que Dios haga lo que quiere hacer? Voy a repetir eso: no hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios haga lo que quiera hacer con usted. Y si Dios lo prometió, simplemente lo cumplirá. Desde los escenarios diferentes, desde los escenarios más adversos, desde los momentos más oscuros, más lúgubres de la vida, Dios a usted lo puede hacer volver a empezar, y Dios a usted lo puede levantar, y Dios puede cumplir el propósito con usted, con su casa, con su familia. Y lo que usted un día soñó, Dios lo puede cumplir. De pronto no a su manera, pero que Dios lo bendice, lo bendice. Y recuerde que las maneras de Dios siempre serán mejores que las suyas. Y número 3, para entrar a la recta final de mi mensaje, solamente recapitulemos un poco. Con Dios yo puedo volver a empezar. Dígalo conmigo: desde mi realidad. Número 2, desde escenarios diferentes. Y número 3, desde el fracaso. El fracaso es el resultado adverso de algo que se esperaba que saliera bien. ¿Cuántos aquí tal vez fracasaron en su hogar en el pasado? Nadie aquí se casa esperando divorciarse. O si me caso para pelear. No, nadie. ¿Cuántos aquí empezaron un negocio para quebrar? No, voy a empezar este negocio pero para que quiebre, para endeudarme. No, nadie. Pero todos en algún momento de nuestras vidas fracasamos. Cuando no salieron las cosas como esperábamos, cuando las cosas no se dieron como las planeamos. Ezequiel estaba frente al río Quebar. Yo le aseguro que Ezequiel había planeado todo,
menos a sus 30 años de edad, ser un esclavo. Y hay gente aquí que vino y dice: pastor, yo soy un fracasado. Y tal vez no es mentira, porque todos en algún momento hemos estado en el club de los fracasados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que de lo vil y de lo menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Qué vergüenza da fracasar. Qué vergüenza da uno tener que pasar por la afrenta pública cuando se ha equivocado, cuando ha fracasado en el ministerio, cuando ha fracasado en los negocios, cuando ha fracasado en el hogar. Qué difícil es. Pero quiere que le diga una cosa: el fracaso Dios lo usa como una oportunidad para bendecirte. En medio del fracaso Dios te vuelve a levantar. Lo que usted está mirando como fracaso, Dios lo está mirando como la oportunidad para empezar otra vez con usted. Si no, pregúntele al apóstol Pedro. Fracasó, le dijo al Señor: Señor, yo estaré contigo, voy a morir contigo, yo te amo más que todos estos. Y dice la Biblia que Pedro lo negó 3 veces. La negación de Pedro fue absolutamente nefasta. La Biblia dice que lo negó con maldición. Fue tan fuerte lo que Pedro dijo que ni siquiera lo pusieron en la Biblia. Para un judío no había nada peor que lo negaran. Quiere que le diga una cosa: el pecado de Pedro fue peor que el de Judas, porque al menos Judas le dio valor. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando el Señor resucita, ellos están en la barca y se están pescando, están en ropa interior, y cuando ellos se dan cuenta que es el Señor que está en la playa, ellos se tiran de la barca para que el Señor no los viera, pues en paños menores. Y cuando llegan a la playa, el Señor les ha preparado el desayuno y viene y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? La palabra que utiliza el Señor es: Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: yo te fileo, yo te quiero. No era capaz de decirle que lo amaba después de haberlo negado. Por 3 veces Jesús le hace la misma pregunta, y la tercera vez Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor. Pero a mí me encanta cómo Jesús le responde y le dice: apacienta mis ovejas. El fracasado Pedro recibe una segunda oportunidad del Señor, donde le dice: usted sigue siendo la persona que yo escogí para liderar mi iglesia. Algún día me amarás como quiero que me ames, Pedro. Y Pedro lo hizo, a tal punto que Pedro entrega su vida para morir por el evangelio y morir por Jesús. Y le dice al Señor: no me crucifiquen como crucificaron a Cristo, porque Pedro muere crucificado. Les dice: crucifíquenme con la cabeza al revés. O sea, eso es tener mucho carácter, ¿no? Eso es amar mucho a una persona. En medio del fracaso que tal vez trajiste hoy aquí a la iglesia, Dios vuelve a empezar contigo. Y sabe, Dios es el único capaz de sacar lo mejor del fracaso. No sé cómo lo hace. Pregúntale a David, que fracasó como rey, como padre, fracasó en sus principios y adulteró. Después de haberlo castigado, el Señor hace que nazca Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. En medio del fracaso que hoy trajiste a la iglesia, en medio de los pedazos que trajiste hoy para empezar este 2025, diciéndole al Señor: esto es lo que me queda, Señor, esto es lo que tengo para volver a empezar. El Señor te dice hoy: es suficiente. Con eso volvemos a empezar. Alguien dice amén a eso. Lo que usted está mirando como un fracaso, Dios lo está mirando como una oportunidad. Y quieres que te diga una cosa: el capítulo 37 de Ezequiel muestra una de las visiones más más poderosas que yo puedo ver en la Biblia. Es cuando Ezequiel viene y profetiza sobre el valle de los huesos secos. Y viene Ezequiel y Dios le dice: profetiza sobre esos huesos, refiriéndose a la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba disperso, o mejor, estaría disperso, refiriéndose que Dios iba a restaurar el pueblo de Israel, pero también refiriéndose a nosotros,
que nosotros con el Espíritu de Dios cobramos vida. Usted será tan bendecido y tan restaurado hoy, que hoy tú te vas de aquí para tu casa a profetizar sobre esos huesos secos que tienes allá en tu hogar, en tu casa, en tu familia, porque la mano poderosa de Dios viene sobre ti hoy, y hoy recibirás tanto de Dios que le darás vida a otros. El Ezequiel que empezó en el capítulo 1 fracasado es el Ezequiel que Dios usa para levantar, para bendecir y para profetizar de lo que iba a ser el Señor en tiempos futuros como hoy. El que estemos aquí sentados, ya Dios lo había profetizado con Ezequiel. Alguien dice amén a eso. Dios te va a usar aún en medio del fracaso. Aún en medio del fracaso. Colócate por favor en pie. Pastor, yo me siento un fracasado. Bienvenido al club. Todos nos hemos sentido así y todos hemos fracasado en algún momento. Pero quieres que te diga una cosa. En medio del fracaso yo pude ver la mano poderosa de Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Hace algunos años esta iglesia fracasó. Hace algunos años esta iglesia fracasó. La iban a cerrar hace algunos años. Quedaban unas cuantas sillas y unas cuantas personas. Pero hace unos años Dios trajo a nuestro pastor Andrés y a nuestra pastora. Y la iglesia que había fracasado hoy es la central donde usted está. En medio del fracaso Dios puede volver a empezar. Dios le dio una oportunidad a la central. Esta iglesia por eso es una iglesia de oportunidades. Es una iglesia de restauración. Es una iglesia de bendición. Y es una iglesia donde hemos aprendido a levantarnos aún en medio del fracaso. Lo que esperabas que saliera bien tal vez no salió bien. Pero aún en medio de eso que no salió bien, Dios puede hacer que tus próximos pasos, que tus próximas decisiones y que tus próximos planes salgan bien. Déjame terminar con esta frase final, por favor. Y yo quiero que lo leas en voz alta conmigo. Le tomen la respectiva fotico como lo están haciendo. Y dice así. Léalo conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Este no es el final. Este es el principio de lo que Dios tiene para mí. Aún en medio de la más oscura prueba, dígalo con fuerza, dígalo conmigo. Con Dios yo puedo volver a empezar. Otra vez. Métale 1,000 pesos más de volumen a eso. Con Dios. Ahora sí, dale el mejor aplauso al Señor ahí donde estás. Aleluya. Y levanta tus manos bien, pero bien en alto. Bien en alto y dile: Señor, gracias porque hoy me trajiste para recordarme que contigo yo vuelvo a empezar. Dice la Biblia que los cielos se abrieron sobre Ezequiel y que tuvo visiones. Ahí en el medio del fracaso el Señor te está diciendo: hombre, yo no he acabado contigo. Hombre, ese no es tu final, es el principio de lo que yo tengo para usted. Viniste sintiéndote derrotado, pero hoy el Señor te levanta y te toma de su mano. Y como un día le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Lo que quiere decir, usted sigue siendo la persona que Dios escogió y el propósito que Dios tiene para usted sigue estando más vigente que nunca. Levante sus manos y ore conmigo y dígale: Padre, gracias, Señor, porque tú en el nombre de Jesús, en este primer culto del año, me trajiste a la central, Jehová de los ejércitos, para decirme que tienes cosas conmigo todavía, para decirme que no me has olvidado, para decirme que en medio de mis frustraciones, de mis cargas, de mis luchas, de mis obstáculos y mis límites, todavía lo que me prometiste sigue más vigente que nunca. A pesar de mi realidad, a pesar del escenario donde me encuentro y a pesar de mis fracasos, hoy tú me vuelves a levantar, porque contigo yo vuelvo a empezar. Contigo yo puedo intentarlo otra vez. Contigo no hay caso perdido.
Cuando mi realidad y la realidad tuya se encuentran, la realidad de Dios prevalece para mí y prevalece para los míos.